Mi primer año como agente inmobiliario no ha sido fácil, pero hoy voy a sincerarme y voy a contaros todo lo que me ha pasado en este primer año como agente inmobiliario en Osona con tan solo 18 años. Pero primero de todo, ¿cómo conseguí el trabajo de mis sueños con tan solo 18 años y con 0 contactos dentro del sector? A finales de junio del año pasado, 2022, terminé el bachillerato y la selectividad, que para los que no seáis de España son unos exámenes para el ingreso a la universidad. Unos exámenes que tenía claro que no me iban a servir de nada, o al menos de momento, porque yo tenía clarísimo que me quería dedicar al sector inmobiliario, y en concreto a hacer de agente inmobiliario. Es por esto que cuando terminé me decidí a buscar trabajo de eso que me gustaba. Yo lo que quería hacer era ayudar a propietarios a vender sus propiedades. Pues muy bien, a finales de julio cogí y me preparé un currículum, hice una lista con todas las inmobiliarias de la zona en donde quería trabajar que más me gustaban, cogí el coche, me fui allí a las 9 de la mañana y empecé a ir de una inmobiliaria tras otra, hasta que tras más o menos unas 3 horas, 4, entré en la inmobiliaria donde trabajo hoy en día. Allí tuve la suerte de poder hablar con el gerente de la inmobiliaria y me dijeron que me llamarían en un par de días. Luego el 27 de julio me hicieron una llamada diciéndome que si quería podría empezar el día siguiente, y así es como el 28 de julio del 2022 empecé a trabajar de agente inmobiliario aquí en la zona donde vivo, que es Vic, en la comarca de Osona. Encontrar trabajo no fue algo fácil para mí ni cómodo. Entrar en un sitio desconocido, hablar con personas desconocidas, y no solo hablar, sino pedirles trabajo a personas que no conoces, es un proceso duro. Pero al final, mostrando actitud, ganas de aprender, un poco de valentía, ¿no? También por mi parte de entrar, afrontar esos miedos para conseguir eso que quería, pues al final tuve la suerte de encontrar a esa persona, ¿no? Que confió en mí y me dio la oportunidad. Y una vez consigues el trabajo, era el momento para mí de demostrar que realmente quería hacer eso y que realmente servía para ello. Me marqué 2 grandes objetivos. Objetivo número 1, aprender. Yo tengo muy claro que ser agente inmobiliario es muy duro, sobre todo los primeros años, donde tienes que picar mucha piedra y trabajar mucho, y los resultados en la mayoría de los casos son más bien escasos. Mis objetivos reales no son a 3, ni a 6 meses, ni a 1 año incluso, sino que realmente son a 5 o 10 años. Yo lo que quiero ahora mismo es aprender para dentro de 4 o 5 años ser un agente inmobiliario excepcional, ser realmente bueno en lo mío y como consecuencia de ayudar a los propietarios y de ayudar a las personas a comprar y a vender pisos, pues obviamente ganarme bien la vida. Este es mi objetivo, pero es un objetivo más largoplacista. Obviamente luego me marco objetivos más pequeños, en este caso a 1 año, me marqué 2 objetivos a 1 año. El primero era aprender tanto como pudiera y hacer ciertos cursos de los que voy a hablar ahora. Pero aún así, tengo claro que las cosas toman su tiempo y no tengo prisa. Pero antes de conseguir todo lo que quiero, antes de despegar, por así decirlo, toca aprender. Y para ello me he pasado 1 año leyendo muchos libros, muchos artículos, haciendo cursos. Contacté incluso con más de 70 agentes inmobiliarios de toda España para pedirles su consejo. Obviamente de los 70 habieron muchos que ni me contestaron, pero hubo unos 10 o 12 con los que sí que pude hablar, y de hecho hay un par de ellos con los que mantengo el contacto a día de hoy. Uno de ellos lo considero mi mentor, la verdad, con quien tengo muy buena relación y me ha ayudado mucho en este año que llevo, ¿no?, en el sector. La verdad es que le estoy muy agradecido. También he aprovechado este año para sacarme el título de API, que es el título de agente de la propiedad inmobiliaria, que es un título que homologa, ¿no?, tu capacidad para hacer de agente inmobiliario. Pero esto de la formación nunca acaba. De hecho, ahora mismo estoy sacando el certificado en asesor de crédito inmobiliario para poder ayudar, ¿no?, a mis clientes compradores, ¿no?, a los compradores a conseguir la hipoteca si les está costando, para así poder comprar. Y al final, cuantos más conocimientos, cuantas más habilidades, más problemas vas a poder solucionar. Y este es mi objetivo: aprender al máximo para poder solucionar el máximo de problemas posibles, los cuales luego obviamente tienen su recompensa. Pero no basta conformarse, también es importante poner todo lo que aprendes en práctica. ¿Y cómo se hace esto? Pues muy bien, yo iba cada día a la oficina, he estado ayudando a mis compañeros todo lo que he podido, he trabajado también con clientes. Y aquí también no es donde empiezan los primeros problemas que he tenido este primer año como agente, ¿no? Mi dificultad número 1, la dificultad más grande que he tenido en este primer año, ha sido
conseguir clientes. Para la mayoría de agentes inmobiliarios, lo más difícil de su trabajo no es vender un piso, sino conseguir clientes. Al final, una vez sabes cómo es el proceso de venta y cómo es el proceso de comercialización, vender los pisos es siempre el mismo método, es siempre el mismo proceso que tienes que ejecutar. Obviamente luego cada piso, cada inmueble tendrá sus características y tendrás que adaptar esta estrategia de venta, ¿no?, a este piso en concreto. Y aquí es donde se demuestra que también eres capaz de adaptar esta estrategia con tal de vender el piso de la mejor forma posible. Pero dicho esto, de nuevo, lo más difícil no es vender el piso en sí, sino es conseguir que un propietario confíe en ti y te dé su piso para que tú lo vendas. Y ahora la gran pregunta es, ¿cómo lo he hecho yo para conseguir que la gente confíe en mí para una de las operaciones, de las transacciones más importantes de su vida, teniendo tan solo 18 años y cero experiencia en el sector? Pues bien, lo he hecho de dos formas. La primera de todas es trabajando con propiedades que ya teníamos en cartera. Es decir, al trabajar en una inmobiliaria, dicha inmobiliaria tiene unos pisos o unos inmuebles en cartera, los cuales yo he estado trabajando con esas propiedades, con esos propietarios, con tal de ayudarles a vender su piso. Además de trabajar con los compradores que nos contactaban y que estaban interesados, ¿no?, en dichos pisos. De esta forma he podido trabajar tanto con compradores, con vendedores, que no eran clientes míos, sino más bien de la inmobiliaria, pero con los cuales al final quien ha tenido el trato y quien se ha encargado de todo el proceso he sido yo. Lo bueno de trabajar con clientes que ya teníamos en cartera es que me permitió aprender muchísimo y luego aplicar lo que aprendía a los clientes que podía ir consiguiendo por mi propia cuenta poco a poco. Para ello contactaba con vendedores particulares, algo que es realmente duro. Contactar con alguien que no conoces, que no espera que le llames o que le contactes y para además ofrecerle tus servicios es algo muy incómodo y muy duro de hacer. La verdad es que obviamente poco a poco te acostumbras y te vas adaptando, pero esa incomodidad siempre persiste, no es algo que quieras hacer toda la vida. Y es algo que me va a servir mucho estos primeros años porque me permite conseguir clientes y además de ello poder trabajar con estos, ¿no? Lo que va a hacer un poco esta bola de nieve. Al final consigo clientes, estos me permiten trabajar con sus propiedades y con ellos vendo más propiedades, hago más operaciones, esto me permite aprender muchísimo más y cuanto más aprendes, no solo tienes más confianza en ti mismo, sino que además te es mucho más fácil conseguir nuevos clientes. Y así ir haciendo poco a poco, ¿no?, crecer esta bola de nieve de conocimientos, experiencia, de confianza en ti mismo también como profesional. Y esto me va a servir luego para conseguir clientes de otras formas que no sean tan duras o tan crudas, ¿no?, o tan frías, por así decirlo. De hecho, es una forma de conseguir clientes tan incómoda, al menos para mí, que tardé 2 meses prácticamente en hacer mi primera llamada o mi primer contacto, ¿no?, con un particular. Y la verdad es que fue muy duro para mí. De hecho, tenía clarísimo que lo tenía que hacer y que lo quería hacer, pero ya te digo, tardé casi 2 meses en hacer ese primer contacto. Lo iba postergando porque tenía miedo. Tenía miedo al rechazo, tenía miedo a lo desconocido. Pero poco a poco pues te vas acostumbrando y te das cuenta que lo tienes que hacer. Si realmente quieres luchar por tus objetivos, pues te tragas ese miedo y empiezas a hacerlo, y una vez empiezas se hace poco a poco más fácil. De hecho, la mayoría de clientes con los que he trabajado este primer año los he conseguido de esta forma. No han sido personas que ya conocía, pero contactos que tenía, lo que sea, sino que han sido clientes o vendedores particulares que finalmente han decidido confiar y trabajar conmigo. Y la verdad es que en los últimos 3 meses del año conseguí incluso más clientes que en los primeros 9 meses. Y esto se dio por dos motivos principalmente. Uno, porque sabía más, estaba más preparado, tenía más conocimientos, tenía más confianza en mí mismo, ¿no?, como consecuencia de estos otros rasgos. Y además de esto me permitió, pues, ser capaz de hacer muchos más contactos, es decir, tener un volumen de contactos mucho mayor. Si antes contactaba con 3, 5 personas a la semana, ahora estaba contactando con 15 o 20, lo que me permitió conseguir más clientes en 3 meses que en los 9 meses anteriores. Pero ¿y qué hay sobre el tema de la mitad? Al final tenía solo 18 años, 0 experiencia y 0 contactos. ¿Quién iba a confiar en mí de esta forma? De hecho, incluso hubo el gerente de una inmobiliaria, cuando fui a buscar trabajo, que me dijo que era demasiado joven para dedicarme a este sector y a este trabajo en concreto. Esto era algo que obviamente me preocupaba,
pero que no hizo que me detuviera. Al contrario, hizo que me preparara mucho más. Al final, la falta de experiencia, de conocimientos, ¿no?, que tenía, la suplí con preparación. Antes de hacer cada contacto, de hablar con cada persona, de hacer cada llamada, de hacer cada visita, yo me preparaba en una hoja todo lo que necesitaba saber, todo lo que necesitaba decir y todo lo que necesitaba preguntar incluso. Luego me lo estudiaba y cuando hacía ese contacto, hablaba con esa persona, sabía todo lo que tenía que hacer para hacer que esa persona, ¿no?, pues tuviera un impacto positivo en él, ¿no? Esa conversación, esa llamada, esa visita incluso. De hecho, para que veáis, ¿no?, hasta qué nivel me preparaba para cada cosa que hacía. He hecho incluso visitas a pisos que estaba comercializando otra gente, en el que yo traía a los compradores. Los compradores eran mis clientes, yo iba a esa visita, un piso que no había visto nunca, y en algunos casos incluso sabía bastante más yo sobre el piso que la gente que se dedicaba o que se encargaba de venderlo. ¿Por qué? Porque antes de la visita me miraba cuántos metros cuadrados tenía, me miraba la dirección del piso exacta, me miraba cuántos baños, cuántas habitaciones, qué tipo de calefacción tenía, si era un tercer piso, si tenía ascensor o no tenía ascensor en el edificio, de qué año era. Me lo miraba absolutamente todo lo que podía y me lo aprendía, me lo estudiaba. Mientras que había otros agentes que simplemente iban allí, enseñaban el piso sin saber prácticamente nada, que le preguntaban algo, lo miraban un momento en el móvil o le decían que ya les contestaría. En cambio yo me preparaba al máximo para asegurarme de que mis clientes tuvieran pues una experiencia positiva conmigo. Al final, si algo he aprendido es que prepararme me ha servido para hacer mi trabajo bien a pesar de no tener experiencia. Porque si había algo que no sabía, se lo podía preguntar a mis compañeros y luego investigar a fondo y aprender todo lo que debía saber sobre ese tema. Y luego, una vez lo tenía fresco, podía hablar con ese cliente y ayudar en ese tema en concreto. Obviamente también, con el paso de los meses, hay cosas que se te van quedando, vas aprendiendo, cada vez sabes más cosas y no tienes que prepararte tanto, hay menos cosas que tienes que preparar. Si ya sabes los impuestos, por ejemplo, que se tienen que pagar al vender, ya es algo que no tienes que estudiar antes de hablar con cada vendedor. Pero obviamente siempre quedan cosas que tienes que saber y que a lo mejor aún no sabes en ese momento. Por eso la preparación es vital para suplir la experiencia en los primeros años. Luego, una vez tienes más experiencia, obviamente prepararse sigue siendo importante, pero no necesitas tal grado de preparación tan grande. Puedes fluir más, ¿no?, a medida que vas haciendo. En este año y pico que llevo ya trabajando como agente inmobiliario, solo ha habido una persona que me ha preguntado cuántos años tenía. Y de hecho esa persona terminó dándome su piso para que lo pusiera a la venta. Al final, si algo he aprendido este año es que a nadie le importa mi edad. Pero no les importa porque ven que sé de lo que hablo y ven que puedo ayudarles y estoy preparado para hacer mi trabajo. Y tienen esta percepción de mí porque me he preparado muchísimo para cada interacción con ellos. Porque me estudio todo lo que tengo que saber y hago todo lo que debo hacer antes para estar preparado en el momento en que yo estoy cara a cara con mi cliente. Al final, a la gente no les importa tu edad, sino que seas capaz de ayudarles. Y esto se consigue, ¿no?, pues estando preparado y demostrando que puedes ayudarles con tus conocimientos y con tu preparación en caso de no tener experiencia. Dicho esto, otro consejo que tengo para ti es vestir bien. Al final, vestir bien te ayuda a causar una buena primera impresión, la cual tienes que mantener. No basta con tener una buena primera impresión, esa es una buena entrada, pero luego debes mantenerlo, ¿no?, con tus conocimientos, con tu preparación, con tu forma de hablar. Todo esto hace pues que si has causado una buena impresión y además has seguido esa interacción que has tenido con esa persona de forma positiva, van a confiar en ti porque van a percibir que tú eres capaz de ayudarles a conseguir lo que quieren, ya sea vender su piso, alquilarlo, a comprar el piso, lo que sea. Y dicho esto, vamos a ver ya, ¿no?, el segundo objetivo que me marqué en mi primer año. Este era un objetivo más cuantitativo o más fácil de calcular y es básicamente mi objetivo era conseguir un volumen de ventas igual o superior a 1 millón de euros. Es decir, yo lo que quería era vender inmuebles por un valor total superior al 1 millón de euros. ¿Y lo he conseguido? Pues bien, la verdad es que a lo largo de mi primer año he conseguido hacer 12 operaciones, 5 alquileres, de los cuales no entran dentro de este objetivo, y 7 compraventas, de las cuales con 3 he trabajado con los compradores y 4 de estas compraventas me he encargado de la parte vendedora. Y estas 7 operaciones me sirvieron para llegar
1.020.800 euros, superando por poco, pero superando el objetivo que me marqué este primer año. De hecho, para mí era un objetivo muy grande, ¿no? Que no sabía si lo iba a conseguir, de hecho tenía bastantes dudas, pero decidí pensar en grande, ir a por este 1.000.000 y finalmente lo terminé consiguiendo. La verdad es que mirando mi primer año con perspectiva estoy muy satisfecho. No solo he conseguido mis objetivos de facturación o de volumen de ventas que quería hacer, sino que hay aprender, ¿no? Y también mi objetivo de formación, de aprender, de formarme. He aprendido, de hecho, mucho más de lo que esperaba aprender en mi primer año, sino que además me ha permitido para darme cuenta que realmente esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer y de que tomé una decisión acertada, o eso es lo que creo de momento, cuando decidí no ir a la universidad, a pesar de tener los exámenes y una muy buena nota para acceder a la universidad que quisiera y a la carrera que quisiera, para dedicarme directamente al trabajo o al sector que me quería dedicar. De hecho, es muy probable que próximamente os haga un vídeo, ¿no? Hablando sobre esta decisión que tomé, sobre ir a la universidad versus empezar a trabajar como agente inmobiliario. Y si queréis más vídeos como este, os agradecería que os suscribieras al canal, que le dieras un like, un comentario, apoyarais un poco el canal, ¿no? Y también me podéis buscar en mis otras redes sociales, que os voy a dejar ahora en la pantalla. Y bueno, nos vemos próximamente. Adiós.